En el rincón más denso y olvidado de la selva ecuatoriana, existe una entrada apenas perceptible entre la maleza. No hay letrero, ni sendero, ni indicios de que lo que se esconde ahí pueda alterar para siempre todo lo que creemos saber sobre el pasado de la humanidad. Pero esa cueva existe, y ha hecho temblar a exploradores, científicos y gobiernos durante décadas. Todo comenzó con una historia transmitida por generaciones entre los pueblos indígenas Shuar, guardianes ancestrales de un territorio cubierto por ríos turbios y vegetación impenetrable. Según sus relatos, bajo tierra se esconde un lugar prohibido, un abismo habitado por criaturas nocturnas, donde la piedra no fue esculpida por la naturaleza, sino por algo mucho más antiguo y más preciso. Durante años, la existencia de esa cueva fue simplemente una leyenda local, un mito envuelto en temor y respeto, hasta que en la década de 1960, un explorador argentino llamado Juan Morís afirmó haber ingresado al sitio junto con miembros de la comunidad Shuar. Según su testimonio, lo que vio dentro no era una simple caverna. Hablaba de túneles que se extendían por kilómetros, con techos perfectamente planos y paredes lisas como si hubieran sido cortadas con máquinas imposibles de encontrar en una jungla. Pero lo más desconcertante fue lo que dijo haber encontrado en el corazón de la cueva, una sala con columnas, figuras metálicas y, lo más increíble, una supuesta biblioteca, no de papel ni piedra, sino de láminas metálicas grabadas con símbolos desconocidos. La afirmación desató una tormenta de interés. Algunos creyeron que Morís había descubierto una prueba de una civilización perdida, quizás incluso anterior a la historia escrita. Otros lo acusaron de inventarlo todo. Pero había algo en su relato que no se podía ignorar. Era demasiado específico, demasiado consistente y demasiado perturbador. Los informes llegaron a oídos de varios investigadores en Europa, y uno de ellos, Stan Hall, un escocés obsesionado con los enigmas del mundo antiguo, decidió comprobar la historia por su cuenta. En 1976 organizó una expedición sin precedentes al sitio que Morís había descrito. Llevó consigo geólogos, biólogos, técnicos en radares subterráneos, expertos militares, y una figura que sorprendió a todos, Neil Armstrong, el primer ser humano que caminó en la Luna. La misión era clara: ingresar a la cueva, cartografiar sus túneles, documentar cualquier anomalía estructural y, si era cierto, hallar la misteriosa biblioteca metálica. Llegar al sitio no fue sencillo. Tuvieron que cruzar el río Santiago en balsas improvisadas, adentrarse durante días en la selva sin caminos, y finalmente descender con cuerdas por una abertura estrecha que daba paso al inframundo. Lo que encontraron abajo cambió la percepción de todos los que estuvieron ahí. A más de 70 metros de profundidad, se abría un sistema de galerías que desafiaba cualquier explicación geológica simple. Las paredes eran tan rectas que no parecía obra de la erosión. Algunas secciones eran tan simétricas que incluso los ingenieros del equipo dudaban de que fuera una formación natural. Además, el lugar estaba habitado por unas aves enigmáticas llamadas tallos, que daban nombre a la cueva, que solo se dejan ver en ese ambiente subterráneo, como si fueran parte de un ecosistema que evolucionó en aislamiento absoluto. Pero lo más desconcertante fue lo que no encontraron. No había biblioteca, no había estatuas metálicas, ninguna sala adornada con símbolos, ningún artefacto fuera de lo común, y sin embargo, nadie del equipo negó la sensación de que ese lugar escondía algo que no debían ver. Neil Armstrong, un hombre que había pisado otro mundo, se mostró enigmáticamente reservado tras su regreso. Nunca negó haber estado allí, pero tampoco habló en detalle de lo que vio. Los informes oficiales del equipo se limitaron a describir la cueva como interesante desde un punto de vista geológico. Nada más. Pero algo no cuadraba. ¿Por qué tanto esfuerzo logístico, tantos recursos, tantos expertos, para una simple cueva? Con el paso del tiempo, el acceso al sitio volvió a restringirse. Los Shuar reforzaron su control territorial. Los gobiernos parecían haber perdido el interés, y el misterio volvió a hundirse en el silencio de la selva. Sin embargo, para los pocos que han tenido el privilegio, o la osadía, de adentrarse allí, la sensación es la misma: algo fue construido bajo tierra. Y ese algo no se parece a nada que esté registrado en la historia oficial. Algunos creen que todo fue un montaje exagerado por Morís. Otros, que se encubrió deliberadamente un hallazgo que cambiaría la historia. Y hay quienes aseguran que hay partes de la cueva que nunca fueron exploradas por la expedición de 1976, zonas más profundas, más ocultas, donde quizás aún reposa aquello que tantos han buscado.
Lo cierto es que desde entonces, pocas personas han logrado regresar con evidencia. Y los que lo han hecho, prefieren no hablar mucho al respecto. Poco después de que la expedición regresara a Quito, algo cambió. El silencio fue casi inmediato. A pesar de que se habían grabado horas de material, tomado cientos de fotografías y recolectado muestras del terreno, muy pocos documentos llegaron al dominio público. Lo extraño es que ninguno de los integrantes de la expedición negó la existencia de las estructuras perfectamente alineadas dentro de la cueva. Tampoco discutieron la profundidad inusual de los pasajes, ni el hecho de que varias secciones parecían no haber sido formadas por procesos naturales. Pero no había mención alguna sobre una biblioteca metálica, ni objetos fuera de contexto. Todo se redujo a informes técnicos, fríos, ambiguos, sin una sola palabra sobre lo que más importaba. Stan Hall, el líder de la expedición, permaneció convencido hasta el final de sus días de que la verdadera sala aún no había sido descubierta. Según él, el acceso a la supuesta biblioteca metálica se encontraba más abajo, en una zona que los expertos nunca lograron alcanzar. Los pasajes se volvían más estrechos, más inestables, y había una sección que los Shuar se negaron rotundamente a cruzar. Muchos interpretaron esto como superstición tribal, pero para quienes conocen el respeto que los Shuar tienen por su tierra, esa negativa tenía otro significado. Algo poderoso protegía esa zona, algo que no debía ser perturbado. Durante años, diferentes grupos intentaron organizar nuevas expediciones. Algunas fueron bloqueadas por motivos ambientales, otras, por falta de permisos. Incluso hubo denuncias de equipos que entraron sin autorización y nunca regresaron. Pero ninguna de esas historias fue investigada de manera oficial. Todo quedaba en rumores, voces perdidas entre los árboles y las rocas húmedas del Amazonas. Uno de los casos más inquietantes fue el de un explorador ecuatoriano que intentó adentrarse en las zonas no cartografiadas por la expedición de 1976. Su nombre nunca fue revelado públicamente, pero según testigos, logró descender hasta una cámara profunda donde encontró una estructura que no podía entender, una especie de muro curvo, con símbolos grabados a baja profundidad, cubierto por una capa de sedimento que claramente no llevaba allí miles de años. Según su testimonio, ese muro no formaba parte del sistema natural de la cueva. Era como si alguien lo hubiera colocado ahí, a propósito, como una entrada sellada o una advertencia. Solo logró documentar parte de lo que vio antes de que un derrumbe parcial lo obligara a abandonar el sitio. La grabación que hizo se filtró años después en foros especializados, pero fue descartada por muchos como un montaje. A pesar de eso, la forma del muro, su simetría y los símbolos se parecían demasiado a descripciones hechas por otros exploradores décadas atrás. Y ahí es donde todo se vuelve aún más extraño. Una investigación publicada de forma anónima sugería que los símbolos hallados en el muro tenían similitudes con escrituras encontradas en objetos antiguos de Sumeria, Egipto y Mesoamérica. Culturas separadas por miles de kilómetros y siglos de distancia. ¿Cómo podía haber semejanzas tan claras? La versión oficial siempre fue la misma. La Cueva de los Tallos es un fenómeno geológico interesante, pero natural. Nada más. Pero entonces, ¿por qué tantos esfuerzos por mantenerla bajo control? ¿Por qué tantos obstáculos para investigarla? ¿Por qué tantas personas con autoridad han estado involucradas en expediciones que oficialmente no encontraron nada? El misterio más grande de esta cueva no es lo que se ha dicho, sino todo lo que no se ha contado. Los Shuar siguen custodiando el acceso con firmeza. Ellos afirman que hay cosas bajo tierra que no deben ser perturbadas. No por miedo, sino por respeto a lo que yace dormido en esas profundidades. Y aunque han pasado más de 4 décadas desde la gran expedición, nadie ha podido explicar con certeza cómo se formaron esas estructuras bajo tierra. No hay registros de maquinaria pesada. No hay rastros de intervención moderna. Y sin embargo, ahí están, pasillos alineados, techos simétricos, ángulos imposibles, como si alguien los hubiera diseñado con precisión milimétrica. No faltan quienes sostienen que el misterio de los tallos está conectado con algo mucho más grande. Hoy, la entrada a la cueva permanece vigilada. El acceso requiere autorizaciones estrictas. Y cada tanto, aparece un nuevo grupo de exploradores decididos a encontrar lo que tantos otros no han podido ver. La pregunta es, ¿qué pasaría si alguien realmente encontrara esa biblioteca? ¿Qué ocurriría si las láminas metálicas aparecieran y revelaran verdades que cambiarían por completo lo que creemos saber sobre nuestra historia? Quizás,
El verdadero motivo por el que esta cueva sigue envuelta en silencio no es porque no haya nada dentro, sino porque hay demasiado. Si llegaste hasta aquí, fue porque este video te atrapó. Así que te invito a que te suscribas al canal, le des me gusta al video y comentes qué fue lo que más te impactó de este caso. Nos vemos en un próximo video.